¿Ya? Nos vamos al... ¿Todos estamos en el tema 10, doctores? Ya. Dice, el destierro del pueblo de Israel. ¿Dónde estaba el pueblo de Israel? ¿Dónde estaba el pueblo de Dios? ¿Dónde se encontraba? Jerusalén. En Egipto, Egipto. en Egipto. ¿Ya? Vamos a ver Egipto. si se llama destierro, ¿qué significa? Que lo botan. Que lo van a votar, lo van a sacar. Vamos a ver cómo es el que el pueblo de Dios sale de Egipto, ¿ya? Ahora sí, vamos a hacer la lectura ya, doctores. ¿Ya? Siana. Empezamos, hija. Ya. Las barcas del destierro. Un día miércoles de la tercera semana de agosto, Anali preguntaba en clase de religión, consultada del por qué, manifestó que la noche anterior, viendo el noticiero por la televisión, se enteró de unas humildes y luchadoras que abandonaron su patria en busca de una mejor condición de vida en otros países e ilegalmente. Cruzaron el mar en barcas, sufriendo un naufragio y muriendo varias de ellas en el intento. El maestro Rudy le explicó que a veces la vida es dura, sobre todo para los pobres, y muchas veces obliga a este tipo de situaciones. Nos invitó también a orar que quienes sufren destierro, viéndose obligados a dejar su patria por diferentes motivos. Anali quedó conforme con la respuesta y junto con su hermana Darcy recordaron que también los judíos fueron desterrados a tierras lejanas y se comprometieron a exponer ese tema a los compañeros. Muy bien, ¿no? Muy bien, la pregunta, hija. La pregunta número 1. ¿Te has puesto a pensar sobre las personas que emigran de sus países natal por una guerra o por la situación económica? Mira las siguientes imágenes y descríbelas. Muy bien, ¿no? Nosotros sabemos, hijos, que muchas personas ahora en este tiempo han tenido que emigrar, han tenido que salir de su país, ¿no? A pesar de situaciones muy difíciles, entre ellas la situación económica, ¿no? ¿Qué podremos decir del destierro en Siria, no? Tiene que salir, ¿no? Por tanta guerra y tanta muerte que hay. Por ejemplo, en Venezuela, la situación económica está tan crítica que ellos han tenido que abandonar, ¿no? ¿Qué podemos decir, por ejemplo, de Venezuela? Porque nosotros lo vivimos, ¿no? Y estamos viendo esta realidad. Vemos que muchos compatriotas, ¿no? Están acá en el Perú y están sufriendo, ¿no? ¿Qué podemos decir frente a nuestros hermanos los venezolanos, hijos? A ver, Yair, ¿qué podrías decir? ¿Qué, Miss? ¿Qué podrías decir frente a los venezolanos en el Perú? De los que emigraron, Sí, hijo. que se cuiden, que sepan utilizar todos sus alimentos. Ya, ¿no? Sí. ¿Qué harías tú, hijo, si nos dijeran, sabes qué, en el Perú no hay vida, no vamos a sobrevivir y tenemos que abandonar el Perú e ir a otro país? ¿Cómo te sentirías? ¿Mm? ¿Qué harías, Denise, si te dijeran tienes que ir del Perú? Te quedan 24 horas y tienes que, ¿no? Agarrar las cosas que tienes y salir, porque corre. Me sentiría mal porque es mi país, pero por lo que está pasando, pues, supuestamente
tengo que ir a otro. Si es por lo económico, sería ir a otro país a trabajar, aunque extrañes tu país. Claro, ¿no? Qué situación tan difícil, ¿no? De tener que dejar el lugar de origen en busca de un mejor nivel de vida. Y es más, en busca de sobrevivir, ¿no? Y esto es lo que están pasando, ¿ya? Ya ponen su comentario al costado, un comentario pequeño, ¿no? Dice que el destierro es expulsar o abandonar a una persona a su país del lugar donde vive normalmente por motivos políticos, por motivos económicos, ¿ya? Qué tristeza, realmente es una tristeza. Dice, a continuación vamos a conocer la historia de cómo los judíos fueron desterrados de su tierra y veremos cómo es su relación con Dios. A ver, Carol, empezamos, hija. ¿Tienes libro, mami? Vamos, Carol. El día de la exposición, ellas pegaron láminas e hicieron dibujos en la pizarra. Darcy era una experta dibujante. Annalie inició el discurso hablando acerca del destierro judío. Muy bien, hija. Queridos amigos, Ya, mi amor. Gracias. A ver, vamos a ver. Dana. Queridos amigos. Queridos amigos, en el año 586 el rey babilonio Nabucodonosor, junto con su ejército, invadió la ciudad de Jerusalén, la cual fue destruida y su templo incendió. Con esto terminó el reino de Judía o del sur. ¿Ah? Muchos judíos pudieron quedarse allí en condiciones bastante precarias. Otros huyeron a Egipto por temor a represalias de los babilonios. ¿Ya? La ¿Sigo, Miss? destrucción de la ciudad y el exilio en Babilonia fueron un golpe durísimo para los judíos, especialmente para aquellos que fueron deportados a Babilonia. Bajo el aspecto sociopolítico se había quedado sin rey, sin reino, sin independencia, sin tierra propia. Aun cuando no fue propiamente esclavizados, sin embargo, eran ciudadanos de segunda categoría. Eran extranjeros que estaban fuera de su patria, que había quedado en ruinas. Bajo el aspecto religioso, la situación no era menos dolorosa. Sin templo, sin culto, sin sacrificio, hasta creyeron que su Dios Yahvé les había abandonado, comportándose de una manera injusta y que los dioses de Babilonia eran muy poderosos. La crisis de fe era muy grande en el periodo de exilio. Dios se valió de distintos grupos de personas que ayudaron al pueblo a reflexionar y le hicieron caer en la cuenta de su pecado, animándola con la esperanza de la restauración. Entre ellos los autores del libro del Deuteronomio, que hicieron ver al pueblo que su suerte se debía a la fidelidad, a la alianza pactada con el Señor. A la luz de esta alianza escribieron la historia del pueblo, desde la conquista hasta la partida de la tierra. También los sacerdotes que fomentaron la práctica de observancias como el descanso sabático, la circuncisión, las leyes de pureza ritual, que distinguían a los del pueblo elegido de los extranjeros. Y así fue naciendo paulatinamente el judaísmo. Y los profetas, sobre todo, Jeremías y Ezequiel. Muy bien. Dice, responde a las siguientes preguntas. ¿Cómo se habrán sentido los judíos al ver el templo incendiado y destruido? ¿Qué dice Chantal? ¿Cómo crees que se han sentido, hija, los judíos al ver que su templo era incendiado y destruido? Muy mal. Muy mal.
aislados, tristes, ¿no? Así Ya. dejaron de creer. Ya, Así. ya. Dice, ¿cómo crees que se sintió el pueblo de Israel al ser derrotado a Babilonia? Alegre, ¡yeah! ¡Nos vamos! Dirían. ¿Qué dicen? Siana, ¿cómo se habrá encontrado el pueblo de Israel al ser desterrado a Babilonia? Mal, porque se fueron a otra parte y era como su casa, o sea, así como nosotros vivimos, imaginen que nos digan que nos van a llevar a otro lugar porque está mal, no sé, en nuestro pueblo. Se sentiría mal, Ya. triste. Tristes, abandonados, ¿no? Muy bien. Nayeli, la número 3, doctora, lee en voz alta. Ahora completa las frases del siguiente texto bíblico. Ya. Mira, hijos. Muy bien, mi amor. Tenemos... Ya. Ha leído la 3, hija. Ha leído la 3. Dice, ahora completa las frases del siguiente texto bíblico. ¿Ya, mami? Dice, las palabras están, ¿no? ¿Han visto dónde están las palabras, mijos? Destierro a Babilonia al resto de la población que había quedado en la ciudad, los dejó en la tierra de Judá, incendiaron el palacio real y las casas judíos, hijos de Sidecías. Vamos a completar con esas oraciones, ¿no? En los espacios que están acá. Dice, en Ribla, el rey de Babilonia mandó degollar a los... ¿A quién mandó a degollar? ¡Ay, qué miedo! A los hijos de Sedecías. A los hijos de A Sedecías. los hijos de Sedecías. Ante sus propios ojos, y lo mismo hizo con todos los nobles de Judá. A Sedecías le sacó los ojos y le envió encadenado a Babilonia. Los caldeos incendiaron Incendiaron el palacio real y las el casas. palacio real y las casas del pueblo, ¿no? Ay, qué pena. Y demolieron las murallas de Jerusalén. Nabuzadar, comandante de la guardia. Los dejó en la tierra de Judá. Muy bien. ¿Ya? Y a los desertores que había rendido a él y a los pocos artesanos que aún había, en cuanto a los pobres que no poseían ninguna cosa, desterró a Babilonia al resto de la población que había quedado en la ciudad, dándoles al mismo tiempo viñas y campos. ¡Qué tristeza! Hubo muerte. ¡Wow! Dice, apenas terminó de hablar, se adelantaron algunos compañeros a hacerle preguntas. ¿Fue el exilio un castigo de Dios contra los judíos? Le preguntó Juliana. Escritores bíblicos lo interpretan así en su modo humano de hablar sobre Dios, pero debemos comprender que en realidad Dios no castiga, sino más bien permite las consecuencias de nuestras malas acciones, cometidas libremente. El pueblo judío, al alejarse de Dios, se fue denigrando y cayó como una presa fácil de la potencia de la moda en ese momento histórico. Como eran los babilonios, respondió Analí. ¿Cómo fue la vida de estos judíos en Babilonia?, inquirió Rodrigo. Tenían libertad de hacer su vida. No eran esclavos como muchos. Tiempo atrás ocurrió en Egipto. Nabucodonosor no fue un gobernante despótico en este aspecto. Sabía que necesitaba a los judíos para ayudar a revivir la economía babilonia. Vivían en barrios pobres y se dedicaban a trabajos de agricultura o artesanía. O colaboraban en la construcción de ciudades. Mucho
otros hasta pudieron hacer negocios en Babilonia, la ciudad de los jardines colgantes. ¿Mm? ¿Ya? Analí, ¿podemos sacar de esto alguna explicación para nuestras vidas? Interrogó Camila. Se me ocurre pensar que nuestra vida es un destierro constante. Somos peregrinos en la vida terrenal y un día esperamos llegar a nuestra verdadera patria, que es estar con Dios para siempre. Además, también cuando nosotros damos la espalda a Dios, somos víctimas de grandes consecuencias, no buenas para nuestra existencia. Dice, Jerusalén, no te olvidaré. Den gracias al Señor porque Él es bueno, porque su amor perdura para siempre. Den gracias a Dios de los dioses porque su amor perdurará para siempre. Den gracias al Señor de los señores porque su amor perdurará para siempre. Al único que he hecho maravillas, porque su amor perdurará para siempre. Al que con sabiduría hizo los cielos, porque su amor perdurará para siempre. Al que puso la tierra sobre las aguas, porque su amor perdurará para siempre. Al que creó las grandes luminarias, porque su amor perdurará para siempre. Al sol, al que gobierne el día, porque su amor perdurará para siempre, la luna y las estrellas, porque mandará la noche, porque su amor perdurará para siempre. Esto es una lectura de los Salmos, ¿ya? Dice, a continuación, Darcy habló acerca del profeta Daniel. Mientras hablaba, añadía dibujos en la pizarra. Nabucodonosor había llevado a un grupo de judíos a Babilonia. A mí, Daniel, que se me eligió como uno de los jóvenes judíos llevados a Babilonia, capacitarnos para servir en la corte del rey. Mi nombre significa Dios es mi juez y pertenece a la tribu de Judá. Por mi rectitud y sensibilidad a los susurros del Espíritu, fui altamente favorecido por Dios. El Señor me bendijo con el don de interpretar sueños y versiones, así como una de las clarividencias envidiable. Recuerdo que siendo muy joven, salvé a una mujer hermosa llamada Susana de morir apedreada injustamente por las calumnias de dos ancianos jueces. Vamos a ver. De Dios pronto me hizo objeto de gran atención de parte del rey, por lo que fui elevado a puestos que me permitieron pasar mi vida al servicio de los reyes de la nación y me convirtieron en el ministerio del Señor ante ellos. Cuando el rey Nabucodonosor amenazó con destruir a todos los hombres sabios si no los decían cuál había sido su sueño y cuál era la interpretación, mis amigos y yo pedimos un momento para poder ir delante de Dios en oración pidiéndole que nos revelara la información. Cuando Dios respondió a nuestra oración, le agradecí y le alabé por haberme concedido su petición. Más tarde mostré mi fe orándole a Dios, aunque sabía que al hacerlo estaba poniendo mi vida en peligro. Mi fidelidad ante Dios hizo que terminara dentro del pozo de los leones y 1000 detractores estaban seguros que sería devorado. Pero Dios envió un ángel que cerró la boca de los leones y fui milagrosamente protegido. En ciertos momentos Dios me enviaba un ángel para darme mensajes proféticos, que después escribía, ascendía jefe al principal de los sabios y gobernador de todos los judíos cautivos, aunque en algunas ocasiones mi vida estuvo en peligro por causa de los celos de hombres malvados que vivían rectamente, que el Señor continuamente me protegió y me preservó. Busca la cita bíblica y coloca al lado la imagen escribiendo un título, ¿ya? Dice. Miss, sí encontré la primera. ¿Cuál es la primera, hija? Miss, sí encontré la de Daniel. Ya, dice, ¿no?
La primera, ¿cuál es? Daniel. ¿Qué dice, hija? ¿Cuál es el título, mami? Mira, encontré estos de acá. Ya. En la Biblia. ¿Cómo se llama el título sugerente? ¿De qué nos habla la primera de Daniel, hija? A ver, ¿puedes leerlo, mami? Doctora. ¿Has encontrado, mami? Sí, me encontré desde Ya. la 17. Daniel 6. ¿Puedes darle lectura, hija? Ya, mis. ¿Ya? Dice, ¿no? Entonces trajeron una piedra y la colocaron sobre la boca del foso, y el rey la selló con su anillo de sellar y con el anillo de sellar de sus nobles para que no se pudiera cambiar nada en el caso de Daniel. Ya. Después de eso, el rey regresó a su palacio. Pasó toda la noche ayudando y no aceptó ninguna diversión. Y no pudo dormir. ¿Ya? Por Dice, fin, ¿ya? Sí, te escucho, mi amor. Sí, sigue. con el primer rayo de luz del amanecer, el rey se levantó y fue corriendo al foso de los leones. ¿Ya? Cuando se acercó al foso, llamó a Daniel con voz triste. El rey le preguntó a Daniel: «Oh Daniel, siervo del Dios vivo, ¿ha podido rescatarte de los leones tu Dios, a quien sirves con constancia?» Ujú. De inmediato, Daniel le respondió al rey: «Oh rey, vive eternamente. Mi Dios envió a su ángel y cerró la boca de los leones, y estos no me hicieron ningún daño, pues se me ha considerado inocente ante él, y Muy tampoco bien. te he hecho nada malo a ti, oh rey». Perfecto. La primera cita bíblica es Daniel capítulo 6. ¿Cuál es el título sugerente? Dice, Daniel es arrojado al foso de los leones. ¿Ya? Daniel y los leones. ¿Ya? Daniel y los leones. ¿Ya, hijos? ¿Todos? ¿Ya? ¿Cómo no? El amor de Dios pudo evitar que estos leones, que estaban muy hambrientos, lo devoraban. Ahora el segundo, dice, segunda de Daniel, ¿ya? Capítulo 2, del 1 al 2, ¿ya? ¿Alguien encontró? El sueño de Nabucodonosor. El año 12 de su reinado, Nabucodonosor tuvo un sueño que lo inquietó hasta el punto de no dejarlo dormir. El rey mandó llamar a los brujos y magos, astrólogos y adivinos para que explicaran su sueño. Vinieron y se presentaron al rey. Este le dije, tuvo un sueño y no estaré tranquilo mientras no sepa lo que significa. Los aditivos respondieron, viva el rey eternamente, cuéntanos tu sueño y nosotros te lo explicaremos. El rey respondió a sus magos, no olviden de lo que tengo decidido. Si no me dan a conocer el sueño y su interpretación, sus cuerpos serán destrozados y sus casas destruidas. Pero el que no me dé a conocer el sueño y su interpretación, recibirá de mí regalos, obsequios y grandes honores. Así pues, dígame cuál fue el sueño y cuál fue su interpretación. Los caldeos respondieron como la primera vez, cuenta el rey el sueño de sus servidores y nosotros daremos una interpretación. ¿No? ¿Quién logra interpretar el sueño? Daniel, ¿ya? Entonces pongo el sueño de Nabucodonosor, ¿ya? Daniel interpreta el sueño y por eso que él no es ascendido. El otro, hijos, Daniel 1:8. Ya lo encontré. Ya ver, lee, hija mía. Ya lo encontré también. Lee, mi amor, lee. Pero Daniel decidió en su corazón que no iba a contaminarse con los manjares del rey ni con el vino que él bebía.
Así que le pidió permiso al funcionario principal de la corte para no consumir esas cosas que lo contaminarían. Ujú. Y el Dios verdadero hizo que el funcionario principal de la corte tratara a Daniel con bondad y compasión. Pero el funcionario principal de la corte le dijo a Daniel: tengo miedo de mi señor el rey, quien determinó lo que debía comer y beber. Ajá. Y si ve que ustedes tienen peor aspecto que los otros jóvenes de su edad, ustedes harían que yo fuera culpable ante el rey. Entonces Daniel le dijo al guardián a quien el funcionario principal de la corte había nombrado para que cuidara a Daniel, Onanías, Misael y Azarías: por favor, haz una prueba con tus siervos durante 10 días, que nos den de comer legumbres y de beber agua. Luego compara nuestro aspecto con el de los jóvenes que comen de los manjares del rey. Entonces, según lo veas, decide qué quieres hacer con tus siervos. Muy bien. ¿Cuál sería el título sugerente, hija? Mami. La inteligencia de Daniel, ¿no? ¿Cómo Daniel fue tan inteligente como para poder, ¿no? Agradar a Nabucodonosor. ¿Y esto qué permitió? ¿No? Que él ascendiera y que su pueblo estuviera bien visto. Muy bien, hijos. Creo que nos vamos a quedar hasta el número 5, ¿ya? La próxima clase vamos a seguir analizando, seguir viendo, pero aunque no hay mucho, ¿ah? Vamos a ver. Dice, actuar, cualidades de un profeta. Sus cualidades, y creo que ya, esto lo pueden terminar ustedes, ¿ya, hijo? Ya nos queda poco. Y dice, les he hablado de este gran profeta, añadió ¿alguien desea hacerme alguna pregunta al respecto? ¿Qué podemos aprender de la vida de estos grandes hombres? ¿No? Daniel fue un hombre íntegro, por eso recibió el respeto y el afecto de los poderosos gobernantes, los cuales sirvió. Sin embargo, su honestidad y fidelidad y su amor nunca lo llevó a comprometer su fe. Es el único Dios verdadero. De alguna forma, el anticipo en esa época a Jesús, el Maestro, que jamás se dejó de corromper y fue siempre fiel a su Padre Dios. Es decir, Daniel es el único profeta que se mantuvo fiel, ya no se dejó corromper. ¿Ya, hijos? Cualidades del profeta: fidelidad, Amor, inteligencia. amor, inteligencia. Ahora, tus cualidades. ¿Cuáles son tus cualidades? Cada uno ve qué cualidades tiene. Ustedes son perseverantes, tranquilos, obedientes, responsables, respetuosos. ¿Ya? Dice, completa las banderolas. ¿Cómo puede ser un profeta en la actualidad? ¿Cómo debe ser un profeta en la actualidad? ¿Cómo debe ser un hombre en este tiempo? No olvidarnos de Dios. Muchos nos estamos apartando, ¿ah? Muchos de nosotros nos estamos apartando de Dios y eso es el peor pecado que podemos tener, alejarnos de las manos de Dios. Tenemos que estar presentes en ellos. ¿Ya, hijos? Terminan eso y estamos listos. ¿Ya? ¿No? Un trabajo muy amplio donde podemos ver, ¿no? Cómo aquellas personas que estuvieron cerca de Dios, algunos fueron tan fieles como Daniel, pero no, anteriormente veíamos cómo unos aprovechaban de su poder y después se olvidaban. Seguir manteniéndonos como Daniel en nuestra fidelidad y creer que Él es el único, el que nos va a cuidar y proteger. Sea la religión que tengamos, Dios está con nosotros. Chao, Nos vemos, Miss. doctores. Un gusto Chao, de Miss. trabajar. Chao, Miss. Un gusto de trabajar con Cuídense. ustedes. Chao, Miss. Chao, Miss. doctor.
Cuídense, nos vemos mañana. Chao, Chao. cuídese. Hasta mañana. Cuídese.